invito a que vaya conmigo, como le mencioné, a Primera de Juan. Vamos a continuar en esta mañana con la serie de mensajes en Primera de Juan. Y el título para el mensaje en esta mañana es Íntimamente Unidos. Le repito, el título para el mensaje en esta mañana es Íntimamente Unidos. Y la base escritural se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versos 12 al 17. Primera de Juan, capítulo 4, los versos 12 al 17. Si puede acompañarme, vamos a dar lectura entonces en Primera de Juan 4, del verso 12 al 17. Y dice la palabra: Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. En estos versos que acabamos de leer, Juan retoma nuevamente dos ideas principales que ha estado desarrollando, y lo hemos mencionado varias veces que Juan en este epístola es bastante repetitivo. Y él toma dos ideas principales que ha estado desarrollando. Una de ellas es la de permanecer. Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Menciona él en varios de los versos que acabamos de leer. Está esa idea en esos versos. La otra idea que él presenta es la de el amor perfeccionado, cómo su amor se perfecciona o es perfeccionado en nosotros. Y es a través de esos dos puntos que vamos a tratar de reflexionar y de pensar en esta mañana. Así que le invito a que vayamos a través de las escrituras y veamos tratemos de ver qué es lo que dice Juan al respecto de estos dos temas principales que él vuelve nuevamente a tomar. Como le mencioné, el primero de ellos es permanecer. ¿A qué se refiere Juan en estos textos con permanecer? ¿Cuál es la idea que él tiene y que quiere traernos a nuestra mente, a nuestro corazón? La palabra griega que se utiliza para permanecer en estos versos es la palabra meno. Cuando vamos a su definición, significa quedarse en un lugar, estado, relación o expectación dado. Significa hacer escala, esperar, morar, durar, perdurable, permanecer, como lo vemos en el texto, permanente, perseverar, persistir, posar, quedar, retener o vivir. Cada una de esas palabras son las diferentes interpretaciones que se le puede dar según el contexto a la palabra meno en esta porción, y que en esta ocasión en particular se traduce como permanecer. Pero debido a todas esas diferentes definiciones que puede tener y se le puede dar a la palabra, es la razón por la que nosotros vemos en otras versiones algunas traducciones diferentes. Por ejemplo, cuando vamos a la traducción lenguaje actual y a la nueva traducción viviente, vemos que esa misma palabra permanecer, esa frase ahí es traducida como Dios vive en nosotros. Como vimos en la definición de Meno, una de las posibles definiciones era morar o vivir. Y en estas versiones se traduce como que Dios vive en nosotros. Permanecer en Dios se traduce por Dios vive en nosotros. E interesantemente, en la traducción lenguaje actual, a pesar de que se traduce en un principio como que Dios vive en nosotros, las próximas veces, las próximas ocasiones que la frase permanecer en Dios aparece, es traducida, en vez de como Dios vive en nosotros, es traducido como íntimamente unidos, que es de donde sale el tema del mensaje. Íntimamente unidos. Así que
Es otra forma de decir y hacer referencia a la palabra permanecer que encontramos en la Reina Valera, que es el texto base que estamos utilizando. Ahora, todas estas definiciones lo que nos ayudan es a entender y poder captar mejor el concepto de la idea que Juan quiere plasmar y quiere tratar y quiere llevarnos a través de su escrito. Cuando vemos estas definiciones y pensamos entonces en el texto, nos damos cuenta que lo que nos está hablando, nos está señalando entonces a una persona, a una vida una persona que tiene su vida arraigada en Dios. Dios vive en nosotros y nosotros en Él. Hay que llamar también mucho la atención a esa relación mutua, a esa avenida de dos carriles, de dos vías que podemos ver en esta descripción de Juan, donde él dice Dios permanece en nosotros, pero también nosotros en él, haciendo referencia a esa relación mutua entre Dios y el ser humano, entre Dios y el creyente, entre Dios y sus hijos. Así que lo que podemos ir viendo hasta ahora nos va dando la idea de que permanecer es estar íntimamente unido con Dios, es vivir en Él, es que nosotros vivamos en Él, pero que también Él viva en nosotros y haya esa relación íntima, mutua entre nosotros y Dios. Y esa descripción, o eso es palabra, lo que está haciendo es describir un estado. Está describiendo la situación en que se encuentra la persona, en que se encuentra el creyente. Está describiendo que este individuo, esta persona, se encuentra en un estado de unidad permanente con Dios. Nos está llamando y nos está recordando a nosotros los creyentes que si estamos en Él, que si permanecemos en Él, lo que Él está queriendo decir es que nuestro estado, nuestra situación es uno de unidad permanente con Dios. Es decir, que no es algo ambivalente, que no es alguien que está ahí y después no está, que pasa, que es pasajero. Nos está haciendo referencia a algo que permanece, que vive en Él, que se queda y no se mueve. Si lo llevamos a términos de relación, podríamos decir que es una relación fiel, fiel mutuamente de ambas partes, donde ambos se quedan fielmente el uno al otro. Es la forma en que se describe entonces la relación y el estado del creyente. Y es como entonces Juan está queriendo llamarnos la atención a nosotros y que pensemos y nos veamos, nos podamos describir a nosotros mismos de esa manera, como que permanecemos, vivimos, estamos en una relación permanente, unidos con Dios, fieles a Dios como Él es fiel a nosotros. Y eso pasa en todo tiempo, en buenas y en malas. Estamos, permanecemos ahí, a pesar de las circunstancias, de las cosas que vienen a nuestra vida, permanecemos ahí, seguimos en Él y Él en nosotros. Ahora, si Juan ha estado repitiendo esta idea, como mencionamos al principio, debemos pensar que entonces la idea es importante para él, que esta idea de permanecer y entender este concepto es importante para él y para nosotros como creyentes. De hecho, hay varios textos que nos hablan sobre esta idea y tocan más o menos esta temática. Por ejemplo, si nosotros vamos a Santiago 1:8, él dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hablando de ese hombre de doble ánimo, aquel que no permanece. El autor de Hebreos también nos dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nuevamente Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y después hace una exhortación diciendo, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cada uno de estos son llamados a salir de esa ambivalencia, de un doble ánimo y llegar a un punto, a un estado de permanencia, de quedarse, de permanecer. Pablo, en Efesios 4:14 también nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y es curioso porque en esta porción que nos presenta Pablo, podemos ver tal vez de una forma práctica, una de las formas en que posiblemente nosotros podemos llegar a ser esa persona de doble ánimo, o aquel que fluctúa, o aquel que no permanece
Y él lo define como aquel que es llevado por doquiera por todo viento de doctrina. Interesantemente, parte del peligro que estaban viviendo la iglesia en ese tiempo, también en la carta de Juan. Si vamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento, podemos encontrar que también eso fue un tema que se dio entre Dios Padre y el pueblo de Israel. Era la lucha constante de Dios con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Tenemos, por ejemplo, el caso de Elías, cuando le está hablando al pueblo en Primera de Reyes 18, y él le dice la palabra que se acerca Elías a todo el pueblo y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Nuevamente se presenta esta duda, esta incertidumbre, esta fluctuación entre dos pensamientos, y Elías llamándoles a que si Jehová es Dios, se quedaran, permanecieran con él. Isaías también nos da una descripción bastante gráfica de lo que es permanecer, morar, estar con Dios y Dios con uno. Y en sus palabras, en el capítulo 29 de Isaías, Isaías nos dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Nuevamente, también aquí el profeta hablando, y en esta ocasión otro ejemplo gráfico de otra de las formas en que podemos estar en una condición de ambivalencia fluctuante, donde no permanecemos, donde nuestra boca dice algo, nuestros labios dicen algo, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Y el llamado de Juan en sus palabras es precisamente a no caer en esas cosas, a salir de esos estados y llamando a la iglesia a otro estado, al estado de permanecer, de vivir, de estar en una unidad íntima, íntimamente unidos con el Señor. Es el llamado de Juan. Jesús también habla sobre esto, y de hecho él le enseña a los discípulos en Mateo 6:24, y les dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En este caso, Jesús está haciendo referencia directamente al dinero, al amor al dinero, pero nuevamente está presentando un ejemplo práctico de cómo nuestra mente, nuestra vida se puede dividir y fluctuar y no permanecer en Cristo. Algo con lo que cada uno de nosotros hoy en día tenemos que luchar y pensar y escudriñar nuestros pensamientos, nuestros corazones, y pedirle a Dios que nos ayude a que nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos, nuestras ideas estén conforme a su voluntad y que realmente podamos permanecer en él. Que no nos encontremos diciendo algo con nuestros labios y actuando de otra manera con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con las cosas que aprobamos, que seguimos, que decidimos. Tiene que haber una constancia, tiene que haber una relación entre lo que decimos, una congruencia entre lo que decimos y hacemos y profesamos y creemos. Así que el mensaje, la idea de permanecer es importante. Jesús vuelve a hacer referencia también a esta idea, a este llamado de permanecer, que en este caso hace Juan, y creo que eso nos puede dar un poco el trasfondo de por qué Juan es el que escribe y habla tanto sobre permanecer, tanto en la epístola como en su evangelio. Juan habla, y de hecho en su evangelio es Juan el que cita unas palabras de Jesús enseñando sobre la importancia de permanecer en Juan 15, verso 4. Y Juan cita a Jesús, la enseñanza de Jesús, cuando Jesús les dice a los discípulos: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis
y os será hecho. Como podemos ver, hay una gran importancia en permanecer. Y la enseñanza de Jesús y la comparación que Jesús hace con la vid y con los pámpanos, yo creo que es bastante clara para nuestra mente, para poder entender la necesidad que nosotros tenemos de permanecer en Él y Él en nosotros. Claro, dice Jesús, que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no puede permanecer, no puede vivir si no está pegado a la vid. Así tampoco nosotros si no permanecemos en él. Ahora, valdría la pena entonces ahora hacernos la pregunta de cómo sabemos que permanecemos en él y que él permanece en nosotros. Dada la importancia que tiene ese tema de permanecer, de vivir, de habitar, de estar en él íntimamente unidos, ¿cómo podemos saber que permanecemos en él y que él permanece en nosotros? Esta pregunta que acabo de hacer es literalmente la forma en que la nueva versión internacional traduce el principio del versículo 13. Si vamos a Primera de Juan, verso 4, capítulo 4, verso 13, vemos que es la forma en que comienza el verso, haciendo precisamente esa pregunta, diciendo, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Ahora, aunque en la nueva versión internacional lo traduce como una pregunta, hay otras versiones, como la Reina Valera en la traducción lenguaje actual, que lo traduce como una afirmación y en vez de preguntar, lo que hace en cierta manera es como afirmar y lo podríamos en cierta forma hasta ver como una contestación a la pregunta, porque de hecho la pregunta, ya sea que esté explícita o implícita, tiene su contestación. Y es lo que Juan nos va a mostrar en los próximos versos. Cuando vemos la Reina Valera, ese primer verso lo traduce, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. La traducción del lenguaje actual dice, sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios. Porque, y continúa después. Así que ya sea que la pregunta esté explícita o implícita, hay una forma de conocer y de saber. Y es lo que entonces Juan va a continuar a contestar en los próximos versos, a darnos algunas razones por las cuales nosotros podemos saber que permanecemos, algunas formas como podemos saber que estamos íntimamente unidos a Dios. Y el primero que quiero mencionar, lo vemos en 1 Juan 4:13, en ese mismo verso, donde nos dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios, allí está Dios. Y todo aquel que ha comenzado una relación con Cristo, como hemos visto en los versos anteriores, donde Juan hace énfasis constantemente, y también en este contexto, a la importancia de esa relación con Jesús, de esa relación y acercarse a Dios a través de Jesucristo. Todo aquel que comienza y tiene esa relación con Él, Dios le ha dado de su Espíritu. Dios le tiene la bendición de poder tener una comunión con Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Y es una de las formas que sabemos que permanecemos en Él, por el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. La permanencia mutua del creyente en Dios y de Dios en el creyente, podríamos decir que se patentiza por la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Es parte de lo que hace diferencia de aquel que no tiene una relación con Dios y aquel que está nuevamente, que ha retomado, que ha creado o hecho esa relación, aceptado esa relación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Así que el Espíritu Santo nos da testimonio y todo aquel que tiene el Espíritu, eso nos hace entender que permanecemos en Él. Juan sigue diciendo en el próximo verso, en el verso 15, nos da otra razón por las cuales sabemos que permanecemos en Él. Y dice el verso 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios.
Que Juan nos presenta otro motivo, otra razón, y es la certeza y la convicción de que Jesús es el Cristo. Ya lo hemos tocado anteriormente, uno de los temas que ha sido repetitivo en Juan, la importancia de reconocer que Jesús es el Cristo. Pero tenemos que verlo en ese contexto y entender que es esa certeza, esa convicción que nos lleva a una acción, que nos lleva a seguirle, que nos lleva a un estilo de vida, pero esa convicción que hay en nuestro corazón, que es precisamente dada por el Espíritu que nos ha dado, por el Espíritu de Dios en nuestra vida, que nos da esa certeza de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Él es el Cristo. Y aquel que confiesa con esa certeza, con esa seguridad de que Jesús es el Hijo de Dios, como nos dice Juan, permanece en Él y Él en Dios. Dios en Él y Él en Dios. Y Juan continúa en el verso 16 y nos da otra razón por la que sabemos que permanecemos en Él. Y en el verso 16, Juan dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Juan ahora nos presenta otra razón. Y él dice, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y esto, en cierta manera, nos lleva a entender un poco mejor el verso 12 que habíamos visto anteriormente al principio, cuando decía que aquellos que se aman los unos a los otros permanecen en él. Porque entonces nos está diciendo que la razón por la cual el amarnos los unos a los otros es una muestra también de que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él, es porque Dios es amor. Dios es amor y ese amor de Dios en nosotros es lo que nos hace amar a nuestros hermanos. Hay uno de los comentaristas que dice, y cito, la validez de nuestra relación con Dios se muestra en el amor fraternal, pues el amor solo puede venir de Dios. Y hablamos bastante sobre eso en el mensaje anterior de esta serie. Pero Juan nos está presentando nuevamente otra razón por la cual permanecemos en él, y es el reconocer y saber que permanecemos en amor, ese amor que es de Dios, porque Dios es amor. Como mencioné, eso va relacionado con el texto del principio de Juan 4:12, donde Juan le dice, nadie ha visto jamás a Dios, sino si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Están relacionados y nos presenta y nos muestra cómo el amar a los demás es entonces un estímulo de confianza y nos ayuda a crecer en la certeza de que el Espíritu en realidad vive en nosotros. Ahora, Juan comienza esa parte diciendo que a Dios nadie lo puede ver. No obstante, podemos ver entonces ahora que en medio de la experiencia de ese amor de Dios y de ese amor que se manifiesta entre los creyentes, este Dios que es invisible vive entonces y permanece, está entonces entre nosotros. Y no solamente eso, sino que dice Juan que su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y es la segunda parte que Juan menciona en esta porción, el segundo tema que él toma, y ese de la perfección del amor de Dios en nosotros. Y la pregunta sería, ¿qué quiere decir Juan con esta expresión? ¿En qué sentido debe su amor ser perfeccionado en nuestras vidas? Cuando vamos a ver esa porción, ese texto, en diferentes versiones, podemos encontrar varias traducciones. En la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, nos dice, su amor se ha manifestado plenamente. Es la forma en que traduce que su amor se ha perfeccionado. Lo traduce como que su amor se ha perfeccionado plenamente. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como que su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Dice, nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Así que el significado de esta última parte, ese perfeccionar el amor en nosotros, vemos que está relacionado su significado con que nuestro amor por los hermanos completa su más alta expresión.
Como menciona ahí en la Nueva Traducción Viviente, si Dios vive en nosotros, su amor llega a la máxima expresión en nosotros, si nos amamos unos a otros. Eso significa que debemos ver la respuesta a esas preguntas que nos hicimos, a qué se refiere Juan con la perfección del amor en nosotros. Debemos ver la respuesta en relación al propósito con el cual es dado el amor. El propósito con el cual Dios ha derramado y puesto su amor sobre nuestras vidas. Porque Dios no derrama su amor en nosotros solamente para ser consumido sobre nosotros mismos. Sí, tenemos que amarnos a nosotros, pero no es solamente amarnos a nosotros. El amor solamente puesto o dirigido sobre uno mismo, de hecho, puede llegar a ser hasta autodestructivo. Dios pone su amor en nosotros para que nosotros podamos amar a otros. Y es en eso donde su amor se perfecciona. Su amor se perfecciona en nosotros cuando se torna en un amor fraternal, en un amor que de ser recibido y que nos ayuda a empezar a amarnos a nosotros mismos, se transforma y se torna entonces a favor de un amor fraternal hacia el prójimo. De eso vamos a ver algo un poco más adelante, pero antes de continuar, me gustaría también señalar que en esta porción que leímos de Juan, hay dos expresiones que él hace que encierran la experiencia cristiana de la salvación en Jesucristo como una muestra del amor divino derramado sobre nuestros corazones. Y son las frases que empiezan con el "y nosotros". En Juan 4:14, él dice: "Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo". Entonces, nosotros hemos visto y testificamos, decía Juan. Los apóstoles decían, testificaban que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y en el verso 16, él vuelve nuevamente y dice: "Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él". Y, y me parece curioso cómo Juan entrelaza esas expresiones que nos hablan sobre el amor de Dios, sobre su testimonio, su convicción, su certeza de que el Padre ha enviado al Hijo para salvar al mundo. Y eso nos lleva también entonces a conocer y creer en el amor que Dios tiene para con nosotros, por cuanto lo vieron manifestado en el Hijo, en Jesucristo. Y entonces entienden a través de esto que Dios es amor. Y terminan diciendo: "Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él". Y lo que me llama la atención es cómo estas expresiones de la experiencia cristiana de la salvación, él las entrelaza en su discurso de permanecer y de amarnos los unos a los otros, y cómo todas estas ideas están entrelazadas como si fuese un tejedor que está tejiendo ideas y las pone todas unidas una al otro. Cuestión de que no podamos verlas separadas una de las otras, de que no podamos ver la salvación por un lado, el amor a Dios por otro lado, el amor al prójimo por otro lado, sino que tengamos que unirlas todas y ver cómo una es producto de la otra, cómo una fortalece la otra, cómo una te lleva a la otra. Cómo el amor de Dios en nuestros corazones me hace amarme a mí mismo, me hace amarle a Él, me hace amar al prójimo. Y como ese amor al prójimo da muestra de que soy hijo de Dios, de que permanezco en Él. Está todo entrelazado. No puedo separar una cosa de la otra. Me parece curioso cómo Él expresa y cómo Él inserta estos mensajes. Este mensaje del amor perfeccionado, de la máxima expresión del amor. Cómo se amalgaman entre sí. Y me recuerda, por ejemplo, a las palabras de Jesús. Cuando aquel escriba se le acerca a Jesús y le pregunta: "Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento?". Y tal vez el escriba ya tenía una idea en su mente. Y Jesús le contesta en Marcos 12, del 29 al 30. Él le dice: Jesús respondió: "El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento". Y Jesús se pudo haber quedado ahí porque esa era la pregunta
del escriba, pero Jesús no se detiene, sino que aunque el escriba no le pregunta, él añade y contesta en el verso 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después los pone todos como si fueran en uno. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Y cómo Jesús entonces da esa importancia y vuelve y amalgama y entrelaza ambos mandamientos y los pone unidos en la respuesta que le da el escriba, la importancia de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo? Así, de la misma forma, veo la idea que Juan está presentando y que nos quiere traer, y que nosotros debemos captar y tener en nuestra mente, en nuestro corazón, de cómo debemos amar a Dios sobre todas las cosas, pero eso va entrelazado, nuestra relación con Dios, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra certeza de salvación en Cristo, va entrelazado con el amor al prójimo, con el amor al hermano, con el amor a todos en general. Y ya concluyendo y llegando al final, me gustaría entonces que pensáramos y meditáramos en esto que hemos hablado. Muchas veces nosotros, yo en los mensajes, he hecho referencia a cómo el amor de los primeros cristianos, cómo el amor de los primeros creyentes de esa iglesia primitiva fue determinante en el testimonio que ellos dieron al mundo que les rodeaba. Fueron conocidos por el amor que había entre ellos. Fueron distinguidos, caracterizados por el amor que había entre ellos. Era una de las cosas que chocaba al mundo alrededor. El amor entre ellos y el amor que incluso ellos podían manifestar aún para sus enemigos y para aquellos que le estaban persiguiendo y que le estaban aún quitando la vida. Y sí, es algo que tenemos que pensar. Y ciertamente estamos viviendo nosotros en un tiempo en que necesitamos urgentemente manifestar ese amor de Dios en nuestras vidas. Estamos viviendo un tiempo en que el mundo a nuestro alrededor necesita ver el amor de Dios en nosotros. Tal vez sea algo irónico o paradójico, pero cuando estoy diciendo esto de que el mundo necesita ver el amor de Dios en nosotros, no me estoy refiriendo ni estoy pensando en una actitud de complacencia, de complacer al mundo y a aquellos que están en nuestro alrededor en todo lo que ellos quieran, en todos sus caprichos. No estoy pensando en suavizar el evangelio y cambiar la verdad del evangelio para acomodarlo a los placeres y a los deseos de otras personas. Diría todo lo contrario. Diría que debido a nuestro compromiso de la verdad, debido a que tenemos una verdad que hay que cuidar, que hay que mantener, que hay que decirla, debido a eso, estamos en un tiempo cuando las diferencias con el mundo se van a manifestar más que nunca. Estamos en un tiempo donde si tomamos posturas como debemos tomarlas en cuanto a nuestra fe, nuestra creencia, nuestros credos, nuestros dogmas, nuestra doctrina, si la tomamos en serio y somos coherentes con lo que decimos, pensamos, vivimos y creemos, son muchas las diferencias que vamos a tener con el mundo que nos rodea. Sin embargo, creo que nosotros podemos amar a pesar de las diferencias. Creo que podemos caracterizarnos, igual que la iglesia en aquel tiempo, por ser gente de amor, por ser muestra de amor. A pesar de que en el diálogo se nos etiquete como grupos de odio, a pesar de que se diga que nuestro mensaje es un mensaje de odio, a pesar de que puedan vernos como quieran señalarnos como personas de odio, que cuando vean nuestras acciones, vean la paradoja. Y por paradójico que parezca, yo creo que en medio de estas diferencias, que en medio de estas contradicciones que pueden surgir y que pueden haber en nuestro día de hoy, es cuando más claro y más alto se puede escuchar el mensaje de amor al prójimo predicado a través de nuestras vidas, a través de nuestras acciones, a través de las manifestaciones de un amor que ha sido perfeccionado
por Dios en nuestros corazones. Un amor que puede permanecer y mantenerse aún en medio del conflicto. Y creo que es algo que debemos pensar y reflexionar en este tiempo. Pero a pesar de que generalmente hablamos del amor como ese testimonio que ha sido dado desde un principio para la gente fuera, me gustaría que también lo viéramos, no solamente como esa realidad de testimonio para el que está afuera, sino también como lo está presentando Juan en este texto. Juan lo está llevando no solamente al amor como aquel amor que da testimonio al mundo, sino ese amor que me da testimonio a mí de que soy un hijo de Dios. De que yo pueda pensar en ese amor perfeccionado por el Espíritu de Dios en mi vida, que se manifiesta al prójimo, no solamente como un testimonio para otros, sino que yo pueda examinarme a mí mismo, que yo pueda escudriñar mi corazón, que yo pueda ir a mi celular y yo pueda releer mis posts, pueda volver a mirar mis tweets, ver otra vez mis comentarios en Facebook, pensar otra vez en mis comentarios al vecino, mi charla con la persona en la tienda, mis palabras hacia mi hermano, incluso mis palabras a mí mismo, en mi pensamiento. Y decir como el salmista, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Y preguntarnos a nosotros mismos, ¿es el amor que has puesto en mí a través de tu espíritu lo que reflejo? Oh Señor, ¿es eso lo que reflejo? Permanezco en la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Padre le envió para salvar al mundo. Entiendo y creo que Dios es amor y conozco el amor que Dios tiene por nosotros manifestado en Jesucristo. Sé por lo tanto que ese amor fue dado para toda la humanidad, por lo tanto es un amor que debo compartirlo, reflejarlo a todos, a pesar de que no sea correspondido. No sé si ha podido seguirme y entiende lo que hay en mi corazón. Pero en el día de hoy yo deseo que oremos, porque Dios nos dé sabiduría y que Dios nos ayude a amar a todos aquellos que puedan venir a nuestra mente en este momento y nosotros podemos catalogarlos y ponerlos en la casillita, si es que podemos llamarlo así, de personas difíciles de amar. Si cuando hacemos un listado de a quienes amamos, hay algunos que por alguna razón, porque no compartimos las mismas ideas, porque nos hicieron algún daño, porque nos ignoraron, porque nos causaron dolor. Si hay algo por lo que podemos poner a una persona en una casillita aparte, de persona difícil de amar, hoy quiero que oremos por eso. Y que le pidamos a Dios a que nos ayude a amar. Que Él perfeccione su amor en nuestra vida. Y que ese amor hacia el prójimo se pueda manifestar en su máxima expresión. Porque permanecemos y estamos íntimamente unidos al Dios que es amor. Y quiero que lo pensemos, lo meditemos y oremos por eso y le pidamos a Dios que nos ayude a amar por dos razones principales, las cuales encontramos en los próximos versos. En el verso 17, la Reina Valera dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. La Nueva Versión Internacional dice, ese amor se manifiesta plenamente en nosotros, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. La Nueva Traducción Viviente dice, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con
confianza. Así que el primer punto y la primera razón por la que quiero que pidamos y oremos al Señor de que nos ayude a amar a aquellos, incluso a aquellos que de alguna manera podamos catalogar como difíciles de amar, es para no tener temor. Como dice Juan, poder estar confiado, que cuando llegue el momento, como dice el día del juicio, cuando comparezcamos en el juicio ante el Señor, podamos comparecer con toda confianza, porque ese amor ha sido perfeccionado en nuestros corazones. Y la segunda razón por la que me gustaría que oráramos por eso, lo dice también el verso 17 al final, en la Reina Valera, al final dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Lo leo completo, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No sé si está captando la idea. Si lo vemos en la Nueva Versión Internacional, ese final dice, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Lo leo completo. Dice, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En la Nueva Traducción Viviente dice, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Lo leo completo y dice, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Esa es mi oración. Y esas son las dos razones por las que creo que es importante las palabras de Juan, de que permanezcamos, de que estemos íntimamente unidos a Él y que su amor sea perfeccionado en nuestras vidas, para que podamos amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y amarle a pesar de las diferencias, a pesar de las controversias. Y que cuando llegue el día final podamos ir confiadamente, porque sabemos que hemos vivido como vivió Jesús en este mundo.